Hechos 16, vamos a leer versículos 16 a 34. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la salvación que nos has dado en Cristo, por esa historia que nos explica tan claramente lo que necesitamos hacer para ser salvos. Te pedimos que obres en cada corazón para que todos puedan salir de aquí con la confianza de que han sido salvos por tu gracia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando algunas preguntas importantísimas, preguntas cuyas respuestas definen quiénes somos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existes en este mundo? Pues ya aprendimos. Eres quien eres y estás aquí en este mundo porque Dios te creó para glorificarle a Él. ¿Quién es ese Dios? Pues Dios es quien Dios es. Ese Dios es quien dice eso en su palabra. No es lo que nosotros pensamos que es. Dios es creador y espíritu, suficiente en sí mismo y soberano sobre todo y sobre todos. Esas son las dos preguntas que hemos estudiado hasta este punto en esos mensajes especiales. Preguntas importantes, como digo, preguntas esenciales para nuestra existencia en este mundo y para el estado de nuestra alma en la vida futura. Necesitamos saber quiénes somos, por qué estamos aquí, y necesitamos saber quién es ese Dios quien nos creó y reina sobre nosotros. Y cuando ya en verdad reconocemos que Dios es nuestro creador, y por eso tiene el derecho de decirnos cómo vivir, cuando en verdad creemos que Él ya reina sobre nosotros y tiene control sobre todo, vamos a tener que preguntarnos: ¿cómo puedo tener una relación con ese Dios? ¿Cómo puedo conocerle? ¿Cómo puedo seguir lo que Él dice es su voluntad para mi vida? Esa es la siguiente pregunta, porque ya vimos que Dios quiere que le glorifiquemos, que nos creó para que le demos la gloria en todo lo que somos, en lo que hacemos, lo que pensamos, en lo que decimos. Pero el problema es que somos pecadores. Es decir, hemos desobedecido la ley de Dios. Y no solamente que la hemos desobedecido, sino que naturalmente vivimos en cada momento en rebelión en contra de la voluntad de Dios. Entonces, naturalmente no tenemos una buena relación con Él.
naturalmente no le obedecemos, no glorificamos a Dios. Y así no podemos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, sin una transformación completa de la vida que solamente Dios puede hacer. Y esa transformación es lo que se llama la salvación. Cuando Dios nos salva de nuestros pecados y nos cambia completamente desde adentro. Es decir, necesitamos ser salvos todos, sin excepción. Necesitamos la salvación que Dios ha provisto, la salvación que es su plan, la salvación que es por pura gracia. Por eso leímos el pasaje que leímos hoy, esta historia de la salvación de este carcelero, después de haber visto el poder de Dios en esa situación y lo que él preguntó para su salvación. Es decir, este carcelero aquí, en este capítulo, hizo la pregunta más importante en toda la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No hay pregunta más importante. Tú también tienes que hacer esta pregunta. Porque es la única reacción correcta después de ya entender quién eres, por qué estás aquí y quién es Dios. La siguiente pregunta es, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es mi responsabilidad ahora, ya sabiendo todo eso? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con Él? ¿Cómo puedo ser salvo? Y oramos hoy que la pregunta que el carcelero hizo puede ser tu pregunta hoy también. Que puedes entender la respuesta antes de que salgas de ese lugar. Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar en dónde pasas la eternidad. Necesitas ser salvo. ¿Sabes cómo? Por eso vamos a considerar esta historia. Otra vez resumiendo, Pablo aquí estaba en la ciudad de Filipos. Con algunos otros hermanos estaban predicando, se reúnen con algunas mujeres en la adoración. Después una mujer fue salvada, invitó a los hermanos a su casa, se quedaron allá. Después se fueron a la oración y fueron perseguidos por una muchacha con un espíritu, con un demonio que adivinaba. Y después de molestarles mucho, interrumpirles mucho, Pablo echó fuera este demonio de ella. Cosa que enojó muchísimo a sus amos porque estaban ganando dinero por su adivinación. Entonces ellos se enojaron muchísimo, prendieron a Pablo y a Silas, les llevaron ante las autoridades y les denunciaron, diciendo que ellos deben estar echados en la cárcel. Y así fueron agolpeados, azotados mucho, dicen, y echados en la cárcel. Y ahora que leemos otra vez empezando el versículo 25. ¿Qué pasó después? Dice, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se era un terremoto milagroso. Eso no es lo que pasa en un terremoto normal. Entonces, Dios estaba haciendo algo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Por ese tiempo, si el carcelero perdió a sus presos, iba a ser matado. Entonces él dijo, bueno, mejor que yo lo haga que las autoridades. Entonces con mucho miedo, él estaba a punto de matarse. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otro milagro. Pues si la cárcel está abierta, ¿qué van a hacer los prisioneros? Adiós. Pero no es lo que pasó aquí, se quedaron todos. Sí, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que Dios aquí no dejó a sus siervos en la cárcel, sino mandó este terremoto milagroso, abrió las puertas, soltó las cadenas. Y la parte más milagrosa es que se quedaron todos. Aún aquellos que no creen en Dios, se quedaron todos. Y esto asombró tanto al carcelero que vino temblando e hizo esta pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que podemos aprender de esta historia. En primer lugar, que tienes que reconocer tu necesidad. La primera cosa, tienes que reconocer tu necesidad.
La verdad es que no sabemos casi nada de este carcelero. No tenemos información de su pasado, no sabemos lo que creía antes de este momento, no sabemos nada. Pero lo que sí es claro de esta pregunta que hizo es que en ese momento él reconoció su necesidad. En ese momento él reconoció que necesitaba algo fuera de sí mismo para ser salvo. Y cada ser humano necesita llegar a la misma realización. Cada persona, sin excepción, necesita llegar al momento cuando reconoce su necesidad de algo o alguien fuera de sí mismo. Cada persona tiene que reconocer que hay algo más que esta vida y no está preparado. Entonces, cada persona tiene que hacer la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Pero nadie puede hacer esta pregunta si no reconoce que está en necesidad de la salvación. Así tenemos que empezar. Porque el problema de muchos hoy en día es que piensan que son buenos. No roban, no matan, no venden drogas. Piensan que son buenas personas, que Dios les ama y por eso van al cielo cuando mueran. Y por eso no se ven a sí mismos en necesidad de la salvación. ¿Salvado de qué? Soy buena persona. Y tal vez esa es tu opinión de ti mismo hoy. Que eres básicamente un buen ser humano. No perfecto, pero tratas bien a las personas. Das a personas necesidad. Y por eso honestamente nunca has pensado en hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque no piense que necesites ser salvo. ¿Salvo de qué? Yo no vivo borracho en la calle. No estoy endrogándome siempre. Soy una buena persona. Entonces, ¿salvo de qué? Es el problema. No vas a buscar la salvación si no entiendes tu necesidad primero de la salvación. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia enseña que todos son pecadores, que no hay nadie bueno. Vamos a leer para que ustedes crean, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra, ¿verdad? Romanos 3, versículos 10 a 12. Y siguen el libro en sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12. ¿Qué dice la Biblia de nuestro estado natural sin Cristo? Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el problema del pecado no es solamente el problema de los narcotraficantes. El problema del pecado no es solamente el problema de los políticos. Cada ser humano, sin excepción, ha pecado y vive una vida constante de pecado en contra de Dios. Así somos todos nosotros naturalmente. Todos viven enfocados en sí mismos, en sus deseos, en sus placeres y no están interesados en obedecer la ley de Dios. Entonces, ante todo, tienes que enfrentar la realidad de que no eres bueno. Que no eres una buena persona. Eres un vil pecador, un rebelde en contra de Dios. Una persona que no quiere hacer su voluntad. Que no está interesado en seguir su ley. Porque si no reconoces tu verdadera necesidad, nunca vas a buscar la salvación. Entonces, primero, no eres bueno. Nadie es bueno, naturalmente. Y no solamente que el ser humano sin Cristo no quiere obedecer a Dios y seguir su ley, tampoco puede. Es decir, tal vez estás aquí y eres honesto contigo mismo y dices, no, la verdad reconozco que no soy bueno. Entonces voy a trabajar mucho en esto y después pedir que Dios me salve. Pero así no funciona tampoco. Ese también es otro problema que muchos tienen. Piensan que primero tienen que mejorarse. Primero tienen que dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras cosas y después Dios le va a salvar. Pero la salvación verdadera es al revés. Lo más importante y lo primero es reconocer tu pecado en contra de Dios, reconocer tu incapacidad de salvarte a ti mismo, tu incapacidad de merecer la salvación y solamente entonces Dios te va a salvar. Esto requiere un cambio de perspectiva radical, porque estoy seguro que tú has sido enseñado desde la niñez que tienes que ser bueno y hacer ciertas cosas
para poder ir al cielo cuando mueras, ¿verdad? Así se enseñan aquí. ¿Sabes qué? Es una mentira. Es una mentira. Es una falsedad completa. Es la manera en la cual cierta iglesia, aquí en este país, controla a sus miembros. Diciendo, mejórate primero y después tal vez Dios te va a salvar. No, para nada. La salvación verdadera es al revés. Pide a Dios por la salvación, arrepiéntete y después Él te va a transformar porque tú no lo puedes hacer. ¿Sí? Es el cambio de perspectiva radical. Primero Dios. Primero pide la salvación. Primero el arrepentimiento y después el cambio. Porque si tú intentas a cambiarte, mejorarte y esperar que después Dios te salve, así no funciona porque nunca vas a ser suficientemente bueno para recibir la salvación. Primero eres salvo, después Dios te cambia y tu vida es diferente. Entonces tienes que sacar lo que ha sido enseñado desde tu niñez de tu mente porque no es correcto y ver lo que la palabra de Dios dice. Si no eres perfecto, no eres bueno. Y si no eres bueno, no puedes ser salvo por tus obras y por tu esfuerzo. Por eso necesitamos seguir el ejemplo del carcelero aquí y clamar a Dios. El carcelero no dijo, Pablo, lo que voy a hacer es que yo voy a dejar de ser carcelero, yo voy a cambiar mi vida, voy a dar a todos los pobres y después espero que Dios me salve. Nomás dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, bueno, dame eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Nomás dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo es la salvación. Es importante ver lo que hizo el carcelero. El carcelero no vio todo este milagro y dijo, qué fuerte, regresó a su casa sin hacer nada. El carcelero no vio todo eso y regresó a su casa como que nada hubiera pasado. Él vino temblando y clamó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces primero tienes que reconocer tu necesidad. Después de escuchar ese mensaje, no tienes ningún derecho de regresar a tu casa como que todo fuera igual. Tienes que ver tu necesidad y clamar a Dios por esa salvación. Pues, ¿cómo es esta salvación? Pues aquí vemos esto. Si regresamos a Hechos 16, la primera cosa es la necesidad de ser salvo. La segunda cosa es, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora que reconoces tu necesidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes ser salvo? La misma respuesta de Pablo y Silas al carcelero es la respuesta que también tú necesitas hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a examinar esa respuesta. Primero dice, tienes que creer. Creer no es lo mismo que entender plenamente. Dios no nos pide hacer eso. Creer no es lo mismo que pensar. Creer es tener fe en lo que Dios dice simplemente porque Él lo dice. El creer no es seguir tus propios pensamientos de quién es Dios o lo que es la salvación. El creer no es poner tu confianza en que tú entiendes todo y por eso ya vas a tomar el paso. El creer es aceptar lo que Dios dice en su palabra y confiar, depender plenamente de Él, sin reservas, sin dudas. Tienes que creer para ser salvo. Tienes que tomar el paso de fe, que este Dios en verdad es el único que te puede salvar. Pero aunque el creer es importante, es la base, a veces hay una confusión. A veces personas creen en su creer. ¿Sí entienden eso? Es decir, ellos dependen de la fuerza de su creencia. O muchas veces dudan porque piensan que tal vez no creían suficientemente fuerte, que no creen correctamente y pues no saben si son salvos. Pero lo que hace que el creer sea eficaz no es la fuerza de tu fe, sino la base de tu fe, el objeto de tu fe. Por eso leemos lo que dijeron Pablo y Silas. Ellos no dijeron, cree y serás salvo. ¿Verdad? No es lo que dijeron. ¿Qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, lo más importante en el momento de la salvación es la base o el objeto de nuestra fe.
Que no dependes de tu creencia, no dependes de la fuerza de tu fe, crees en Cristo. Él es la base, Él es el objeto de la fe salvadora. Si vamos a creer en Él, tenemos que preguntarnos quién es. ¿Quién es ese Señor Jesucristo en quien tenemos que creer? Pues aquí nos dice, ¿verdad? 3 descripciones. Él es el Señor, primero, que habla bíblicamente de la deidad. Él es Dios mismo. También habla de su señorío, que Él es soberano, que tiene control sobre todo. Es muy importante entender, ese Señor Jesucristo en quien tienes que creer, no es alguien a quien clamas solamente en tiempo de necesidad. No es alguien a quien vas cuando no tienes otras opciones. No, creer en el Señor Jesucristo significa rendirte ante Él en todo momento. No solamente que Él te salve del infierno y después vives como quieras. Tienes que someterte a su señorío, que significa someterte a sus mandamientos. Muchas personas quieren ser salvos para ser rescatados del infierno, pero no quieren servir a Dios. Y no puedes escoger. Si vas a ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Él va a cambiar tu vida no va a ser igual, no vas a poder hacer las cosas como antes, de hecho no vas a querer tampoco. Vas a obedecer a Dios, seguir su ley con gozo y todo va a ser diferente. Si tú piensas que puedes ser salvo como un seguro del infierno y después tu vida sigue igual, estás en el lugar equivocado. La salvación transforma a la gente completamente. Que hemos visto recientemente en la iglesia, ¿no? Aquí en los cultos. Una transformación radical de tu vida. Tienes que entender eso al principio. Vas a someterte al Señor Jesucristo. Bueno, su nombre Jesucristo también nos dice quién es. Jesucristo son 2 nombres, Jesús y Cristo. Jesús es el nombre humano, 100% humano. Cristo es el título divino, es el Mesías, el Salvador quien vino para salvar nuestros pecados. Como hombre vivió perfectamente y murió por nosotros. Como Dios no pecó para que pudiera morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Entonces vemos aún en su nombre lo que hizo. Pero fíjense, cuando Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo, no está hablando de tener más información intelectual, eso no necesitamos. Cree en el Señor Jesucristo significa entender lo que Cristo ha hecho y humillarte ante esto y recibir la salvación. Entonces es muy importante entender lo que Jesucristo ha hecho. Él vino, se encarnó, vivió perfectamente aquí en este mundo. Para que al final de su vida no tuviera que morir por sí mismo. Ustedes recuerdan, la paga del pecado es la muerte. Cada persona que peca va a morir. Cristo nunca pecó, entonces ¿por qué murió? Es por nosotros. Murió en nuestro lugar. Murió para sufrir lo que nosotros deberíamos sufrir para darnos la salvación, la vida eterna. Entonces vemos aquí el gran amor de Dios para con nosotros y el gran amor de Cristo en habernos comprado en la salvación. Y cuando reconocemos quién es Jesucristo, cuando reconocemos quién es ese Salvador y lo que hizo por nosotros, solamente hay una reacción apropiada, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y pedimos a Dios su perdón. Es parte de la salvación, porque como dije, una persona no puede aceptar a Cristo como Salvador del infierno y después seguir en su pecado sin ningún cambio. Así no funciona. La salvación es una transformación de todo el ser humano, cada parte, voluntad, pensamientos, deseos, palabras, acciones, todo cambia cuando Dios nos salva. Y después, ¿cuál es el resultado? Cuando ya reconocemos la necesidad, cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos en verdad, ¿qué va a suceder? Con la autoridad de la palabra de Dios, les puedo decir, serán salvos. Lo que leemos en Romanos 10, lo que leemos aquí en Hechos 16 y el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te va a salvar de tus pecados. Es la promesa de Dios. No tienes que vivir toda tu vida y al final esperar sin seguridad si Dios te va a aceptar. Otra vez digo, a una iglesia, ustedes saben cuál es aquí en este país que enseña eso. Tienes que hacer buenas obras y al final vamos a ver. Pero qué malo.
Dice, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, serás salvo. ¿Cuál hay de duda en eso? ¿Cuál hay de inseguridad? No, es completamente seguro. Cree en el Señor Jesucristo, en lo que hizo. Arrepiéntete, serás salvo. Puedes saber hoy a dónde vas cuando mueras. No tienes que esperar con mucha falta de confianza hasta el día de tu muerte. Puedes saber hoy, serás salvo, sin duda. Y fíjate que también dice aquí, y tu casa. Eso no es una garantía de que cada familiar tuyo va a ser salvo. Pues cada persona individualmente tiene que creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero lo que sí significa es que la transformación de una persona en su casa afecta a los demás. Es un testimonio, es una luz brillante que Dios puede usar para salvar a otros, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos, a cualquier familiar. Dios es suficientemente poderoso como para salvar a cualquier persona. Si te salvó a ti, puede salvar a cualquiera. Y cuando Dios salva a una persona en la casa, la luz empieza a brillar. Y otras personas pueden ver lo que Dios hace en el corazón de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer para ser salvo? Reconocer tu necesidad, admitir que eres un pecador sin ninguna esperanza de salvarte a ti mismo. Reconocer que es solamente una persona que te puede salvar. No eres tú, ni tu esposo, ni el pastor, solamente Dios puede. Y después creer en el Señor Jesucristo. Creer en lo que Él hizo. Así arrepiéntete y serás salvo. Serás salvo. ¿Todo esto te parece demasiado sencillo? Dices, bueno, ¿no tengo que asistir a la iglesia cada semana para ser salvo? ¿No tengo que dar dinero a la iglesia para ser salvo? No para ser salvo. Ya vimos que en la salvación verdadera todo es al revés. Primero serás salvo, después los cambios. Por favor, no intenta mejorarte primero y después buscar a Dios. Busca a Dios, arrepiéntete, cree en Cristo y Él te va a transformar. Seguro, sin ninguna duda. Y después de la salvación vamos a querer asistir a la iglesia. Vamos a querer estar juntos. Vamos a querer perdonar. Vamos a querer hacer esas cosas. Pero son los resultados de la salvación, no son la causa de la salvación. No se confundan por eso. Las obras son el resultado, no la causa. Después de la salvación hay muchísimos cambios. Y si no ves cambios en tu vida, no eres salvo. Punto. Porque cuando Dios salva a una persona, nunca será igual. Nunca será igual. Te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? Espero que los jóvenes estén escuchando. Visitas, todos. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque ya tienes toda la información. Ya sabes la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué vas a hacer? ¿Salir de aquí como que nada haya pasado? ¿Regresar a tu vida normal y la búsqueda de tus placeres y deseos? ¿No quieres ser salvo? ¿No quieres ser salvo hoy? ¿No quieres recibir la salvación que tanto necesitas y ser transformado para siempre hoy? ¿Por qué esperar? Algunos aquí han esperado mucho tiempo, años. Otra tal vez ese es nuevo. Hoy, cree en el Señor Jesucristo. Confía en lo que hizo. Depende de Él. Arrepiente tus pecados y serás salvo. Saliendo de aquí diferente de cómo entraste. Serás salvo hoy. Ven a Cristo. Reconoce tu necesidad. Cree en Él. Humíllate ante Dios. Pídele que te transforme, que te salve, que te rescate. Y Él lo va a hacer. Vamos a orar que Dios responda a nuestras oraciones. Y que salve hoy a alguien aquí. Vamos a orar. Padre, te pedimos, te rogamos con todo el corazón que toques el corazón hoy de alguien o de algunos. Para que por primera vez pueda entender la salvación. Pueda reconocer su necesidad de Cristo. Que no hay esperanza sin Él. Que pueda hoy creer en Cristo. Y ser salvo. Señor, este milagro tú puedes hacer sin ningún problema en cualquier persona aquí.
en cualquier niño, en cualquier joven, en cualquier persona que ha escuchado eso por años y está resistiendo. A cualquier persona que para quien es nuevo. Señor, a ti no te importa, no es difícil para ti. Salva a alguien aquí, te pedimos, Señor. Salva a tu pueblo. Toca el corazón. Cambia a la persona. Para que pueda ser transformado para siempre por tu gran poder. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra. Es tu voluntad salvar a tu pueblo, Señor. Hazlo. Hazlo aquí. Hazlo entre nosotros para que podamos ver otra vez tu mano poderosa salvando a tu pueblo en su iglesia. Rompe corazones. Da entendimiento. Convence de pecado. Salva a la gente, te pedimos, Señor. Sálvales. Sálvales, te rogamos, Señor. Te pedimos en el nombre por los méritos de Cristo. Amén.